Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida a esta sesión bueno, como siempre nos parece de suma importancia y por eso hemos hecho este ciclo anual, más que nada pensando en las temáticas que son las, o que pensamos que son las más importantes, pero que también tiene que ver con un cambio y una suma de opiniones que podemos ir y regresar, ¿no? Creo que esa es un poco la idea de hacer esto en una especie de trayecto cronológico de lo que va a pasar en 2022 con todas estas temáticas. Entonces, sin más, bueno, les agradezco a las ponentes Rosalba, Samantha, Rita, Emanuela, muchas gracias por estar acá y le cedo la palabra a Socorro Damián, que será la moderadora esta mañana. Muchas gracias. Ay, gracias, Analí. Hola a todas. También desde la Unigénero de la UAM Iztapalapa, les damos la más cordial bienvenida a todos que nos están viendo y siguiendo ahorita por redes sociales. Y esta es la segunda mesa de un ciclo de conversatorios que hemos titulado Feminicidio, una perspectiva desde las universidades. Y bueno, el día de hoy toca hablar de la problemática de la desaparición y el feminicidio. Dentro de esta mesa, pues tenemos el honor yo estoy muy contenta de poder contar con compañeras, profesoras que han acompañado, colegas abogadas que han acompañado pues casos emblemáticos de desaparición y que también han estado tejiendo redes solidarias y han trabajado desde los grupos de acompañamiento de las universidades que ya se han hecho, que ya hay antecedentes, ¿no? Que no podemos decir que no hay nada porque se ha hecho un trabajo muy importante. Rita, Emanuela, ¿no? Que han trabajado también y que han aportado desde sus conocimientos, sus disciplinas para la búsqueda de mujeres en este país feminicida. El conversatorio está dirigido a generar el análisis y la reflexión acerca del papel que tienen las universidades frente al contexto de violencia feminicida, en el cual existe un fenómeno generalizado de mujeres, niñas y adolescentes que frente a la inacción, a la indiferencia y la complicidad del Estado han decidido tejer redes de solidaridad con las familias en búsqueda. Voy a leer la semblanza de nuestras compañeras hoy que están aquí presentes para el análisis, para la reflexión. Y bueno, nombrar en primer lugar a la autora Samantha Norma Zaragoza Luna, además de mi profesora, amiga, compañera también de lucha. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Estudios de la Mujer y doctora en Ciencias Sociales, área Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En la administración pública se ha desempeñado como subdirectora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal en Mujeres, como jefa de unidad departamental del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En la docencia ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur, y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Doctorado de Antropología Social. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco. Ha coordinado el diplomado en estudios feministas desde América Latina, impulsó la campaña contra la violencia, el acoso y el hostigamiento en la UACM y codiseñó el protocolo de atención para atender casos de violencia, acoso u hostigamiento en la UACM. Forma parte de la Asociación Civil Programa Interdisciplinario de Investigación y Acción Feminista, PIAF, del grupo de acompañamiento al caso de Braulio Basilio Caballero, niño desaparecido el 28 de septiembre del 2016, del grupo de acompañamiento de la UACM, Yasmín Hernández, madre de Leslie Hernández Moreno, estudiante de la universidad que desaparece el 10 de noviembre de 2018 y aparece asesinada el 10 de noviembre del 2019, y de la colectiva Mujeres Organizadas de la UACM. Tiene una amplia experiencia como tallerista y capacitadora en las siguientes temáticas: género, violencia, violencia en el contexto escolar y derechos humanos. Temas de investigación: violencia de género, representación de las mujeres neozapatistas en el fotoperiodismo mexicano y feminismos descoloniales. Sin más, bueno, buenos días, profesora. Es un gusto, siempre un placer poder aprender, seguir escuchándola y bueno, aprendiendo de todo lo que nos comparte.
con toda esa experiencia que ha acumulado en el acompañamiento a las familias en búsqueda. Y bueno, ahora procedo a presentar mi compañera amiga también, Rita Canto. La doctora Rita Canto Vergara es profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es doctora, maestra y licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada, España. Las líneas de investigación de la doctora Vergara es investigación interdisciplinar en filosofía política y social, fenomenología de la violencia en contra de las mujeres, así como distintos procesos políticos de acompañamiento a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Ha participado como asesora en el programa de búsqueda inmediata de niñas y de mujeres en El Salvador, de la Oficina Regional de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito. Así es miembro del grupo de trabajo que estudia la tercera petición de alerta de género en el estado de Veracruz por desaparición de niñas y de mujeres. Se ha hecho, bueno, ha tenido las siguientes distinciones: investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y ha sido docente de las siguientes universidades: en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesora en el programa de posgrado en Psicología de la UNAM. Dentro de sus publicaciones encontramos el análisis de contexto, una herramienta de uso estratégico para la búsqueda de personas, publicado en la revista Alteridades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en agosto del 2020. Otra publicación es Malestares de guerra en tiempos de paz, el capital y su relación con el inconsciente, Utopía y Praxis Latinoamericana, Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Arte, inconsciente y capital, pensar al sujeto del capitalismo, pensar su malestar. En Inclán, bueno, la brutalidad utilitaria, ensayos sobre economía política de la violencia. Y otra de sus publicaciones es El deseo, un semblante de lo político aún por venir. Bueno, pues bienvenida, doctora Rita Canto. Es un placer también siempre poder seguirnos escuchando. Y la doctora Emanuela Borsaquielo, que también, a quien también admiro y quiero muchísimo y estimo, y que creo que es importante nosotras como feministas, ¿no?, nombrar todo ese sentimiento también que tenemos hacia nosotras y el reconocimiento entre nosotras como mujeres que hemos estado también pues participando de toda esta documentación de las violencias aquí en México y en América Latina. Y bueno, agradezco muchísimo a la doctora Emanuela que pueda estar el día de hoy con nosotras. La doctora Emanuela es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, y tiene la maestría en historia contemporánea por la Universidad de Milán. En la actualidad, bueno, está en la Universidad de Texas, de Austin, Texas, gracias a un proyecto de investigación sobre violencia feminicida, desplazamiento forzado y migración en la frontera norte de México. Desde el 2019 es miembro del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de la Alerta de Género para la Ciudad de México. Desde el 2017, la doctora Emanuela, hasta el 2021, llevó a cabo más de 15 proyectos colectivos de investigación. En el 2014 ganó la beca internacional Genaro Estrada en calidad de experta mexicanista, grado otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En 2012 colaboró con el Senado italiano para tipificar el delito de feminicidio. Es autora de ensayos y estudios nacionales e internacionales sociopolíticos sobre violencia feminicida y derechos sexuales y reproductivos. Y entre sus publicaciones más recientes, Borsaquielo Emanuela, investigar sobre la violencia feminicida en México, un trabajo feminista de excavación arqueológica en María Victoria Uribe y Rodrigo Parrini, La violencia y su sombra, aproximaciones desde Colombia y México, Bogotá y México, Universidad del Rosario y Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Y Borsaquielo, reexistir prácticas para cuidar las vidas entre academia y periodismo.
Sin más, también doy la más cordial bienvenida a la doctora Manuela Borsaquielo y agradezco infinitamente el que pueda estar aquí compartiendo también sus saberes, su experiencia, su conocimiento y su praxis en la búsqueda y en el acompañamiento también para la investigación y la búsqueda estratégica de mujeres desaparecidas. Y también, pues bueno, procedo a presentar a mi compañera, a la abogada feminista, a Rosalba Cruz Martínez, también a la que estimo mucho y además reconozco toda la labor que ha hecho, ¿no?, en los espacios universitarios, todos sus conocimientos a favor de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos humanos de las personas en general. Rosalba es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sistema de Justicia para Adolescentes. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y actualmente el doctorado en Derecho por la Universidad Marista. Es abogada defensora de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de derechos de la infancia e interseccional. Actualmente es responsable del área legal de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, la CIGU, y fue titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Antes coordinadora jurídica de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. También coordinó el área legal de Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, AC, de Casa Mandarina y de la Asociación Derecho, Afidamento y Sororidad, DAS, AC. Ha sido litigante en materia familiar y penal en casos de violencia de género, principalmente violencia sexual. También ha colaborado en la elaboración de protocolos para la atención integral de personas en situación de violencia en razón de género en centros educativos públicos y privados. Además, ha sido asesora, capacitadora y ponente en distintos foros para diversas instituciones públicas y privadas. Bienvenida, Rosalba. Es un placer también tenerte aquí con nosotras. Muchas Pues gracias. bien, agradezco a todas y a todos quienes se han unido a este conversatorio. La dinámica será la siguiente. Son 4 preguntas que se elaborarán a nuestras ponentes y serían 2 participaciones por ponente. En cada participación se van a formular 2 preguntas y tendrán 10 minutos para responder. Y bueno, el orden de participación es Samantha, Rita, Emanuela y Rosalba, el primer orden de participación. Así que profesora Samantha, ¿cuáles son las claves que nos permiten analizar, comprender la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en un contexto de violencia feminicida? Es decir, ¿cuáles son los indicadores que tendríamos que atender para poder entender la complejidad de este fenómeno? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué factores han favorecido la agudización de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en México? Le cedo la palabra, profesora Samantha. Bueno, primero, buenos días. De veras agradezco muchísimo la invitación a las organizadoras. Agradezco la posibilidad de estar en esta mesa con las invitadas. De veras me siento muy afortunada de estar acá con ustedes y también a las y los invitados. Bueno, preparé algunas líneas con respecto a las preguntas que nos comparten. Yo creo que son varias las claves que nos permiten analizar y comprender no solo la desaparición, sino también el fenómeno del feminicidio y muchas otras expresiones de la violencia. Una de esas claves que considero es muy importante considerar es la imbrincación del sistema patriarcal, sí, pero con un sistema capitalista, racista y colonialista. Y pongo el énfasis en racista porque esta parte la voy a reflexionar posteriormente y para mí tiene un peso muy, muy importante. Un sistema que se imbrinca, en el que se puede desaparecer a una mujer y no pasa absolutamente nada. En el que se puede cometer un feminicidio y no pasa nada. En México, las mujeres vivimos eso que algunas teóricas o teóricos denominan suspensión indefinida del derecho. No momentánea, sino indefinida. Y esta indefinición aplica solo para algunas que tienen derecho a la protección del Estado. El derecho a ser buscadas si desaparecen, el derecho a tener derechos. Con lo anterior, no estoy negando la existencia de las violencias en las clases sociales privilegiadas. Sin embargo, sí reconozco que la precarización, la desigualdad social,
el despojo generan condiciones propicias para la reproducción y la exacerbación de las manifestaciones de la violencia, pero sobre todo estas condiciones propicias ante la pasividad del Estado. Y que esa es otra de las claves que también pongo en la mesa acá. Por si fuera poco, tenemos además un Estado que minimiza e ignora los hechos. El no reconocimiento de las problemáticas que enfrentamos por parte del Estado y de sus instituciones ha agravado muchísimo estas problemáticas. Voy a parafrasear a la luchadora indígena social lenca Berta Cáceres, asesinada en Honduras hace unos años. Tenemos un Estado que observa contemplativamente la depredación de las mujeres. Bueno, todavía hoy en la actual administración, ¿verdad?, que tenemos, difícilmente escuchamos que se hable del fenómeno de la desaparición. Todavía hoy no se reconoce la desaparición como una problemática de emergencia nacional. El tema de feminicidios obviamente está instalado gracias en gran medida al trabajo de feministas, de mujeres, de organizaciones no gubernamentales que están... Sí, Uriel, dime. Marco, te mandé un WhatsApp, a lo mejor no sé. Sin embargo, no sé. Ahí escucho la voz de alguien, ya me... Sí, perdón. Ok. Sin embargo, es muy difícil escuchar al Estado atender el tema de la desaparición. La desaparición no forma parte, digamos, de la narrativa del Estado frente a esas problemáticas que requieren de atención urgente. Ahora tenemos la presencia acá en la Ciudad de México de grupos y de colectivas de familiares de desaparecidos prácticamente de todo el país que vienen a demandar la necesidad, la emergencia de atender sus casos. Y bueno, esa es la situación que lleva a que el tema se coloque en medios de comunicación, pero no en la agenda de problemáticas prioritarias por atender por parte del Estado. Entonces, ahí creo que está otra de las claves que nos permiten analizar la desaparición, el fenómeno en este contexto de violencia feminicida. Entonces, por un lado tenemos un sistema imbrincado, sin duda. Por otro lado, tenemos un no reconocimiento del Estado. Y otra clave que también a mí me parece muy importante considerar en este sentido, otra clave que me permite comprender por qué cada vez son más bárbaros y reiteradas los actos tanto de desaparición como feminicidio, lo ubico en cómo el Estado se ha propuesto enfrentar estas problemáticas. Encara la desaparición y la violencia una vez que ya se presentaron, a través de leyes, de políticas públicas, de acciones, obviamente leyes, políticas, acciones, ¿no? Mecanismos específicos implementados, insisto, desde el trabajo titánico, comprometido, serio, de mujeres y de organizaciones feministas. Sin embargo, México ha desistido del trabajo paralelo en la transformación de las conciencias. Eso, nuestro país lo ha olvidado en muchos sentidos. Voy a poner un ejemplo y hablo desde las universidades. En las universidades son prácticamente, bueno, al menos en la mía, casi exclusivamente los estudios feministas, los estudios de género y los estudios de las mujeres, los preocupados por incorporar las reflexiones sobre los efectos de las violencias, las opresiones y las desigualdades que enfrentamos las mujeres. Es decir, se sigue viendo como una problemática que es asunto de mujeres y no de una comunidad que estamos enfrentando una situación, insisto, de emergencia como la que enfrentamos actualmente. Entonces, creo que también ahí está otra clave, ¿no? El Estado que quiere enfrentar una problemática, tenemos un Estado que quiere enfrentar una problemática una vez que ya está ahí y efectivamente con acciones que son muy, muy importantes, pero no podemos dejar de lado, dejar de trabajar en la transformación de las conciencias, esas conciencias que se tienen que atajar desde diferentes frentes. Desde el frente del Estado, desde la educación, desde la familia, desde la sociedad misma, desde los medios de comunicación, que ahí con los medios de comunicación tenemos una agenda pendiente tremenda. Otra de las claves es que
para mí uno de los elementos que me permite anclar con lo que les estoy compartiendo anteriormente es que nuestro país está más preocupado por eso que yo llamo administrar las violencias que por su erradicación. Y nuevamente lo voy a situar en las universidades. En las universidades estamos a veces mucho más preocupados por informar el número de casos que atendemos que por dar acompañamiento o seguimiento a las víctimas. O por otro lado, trabajar otro tema que son las masculinidades de los compañeros que están ejerciendo violencia. Que por cierto, también esa labor no la quieren achacar a las mujeres en las instituciones, en las universidades, ¿no? Háganse cargo también las mujeres de trabajar las masculinidades. Y ahí, a lo que estoy reiterando permanentemente es que sí hay una parte que nos interpela, que nos involucra, pero que necesitamos sobre todo la participación, la incorporación, el compromiso, el vínculo de esa otra parte de la comunidad que nos está involucrando en estas reflexiones. Entonces, creo que son varios claves que para mí me dan algunos elementos para entender por qué, cómo se está, digamos, expresando esta violencia tan terrible en un contexto como el nuestro. Y cuando hablo también de administrar las violencias, pasa mucho también con el Estado, ¿eh? El Estado está más preocupado por informar el número de casos atendidos que por dar seguimiento. Uno de los casos que con el acompañamiento que damos a familiares de personas desaparecidas nos damos cuenta es, por ejemplo, en el caso de la desaparición, que tenemos muchísimos casos de jóvenes desaparecidas, desaparecidos, desaparecides. Regresan a casa y en ese momento se acaba la participación del Estado en torno a dar seguimiento a esos casos. Y ahí tenemos un tema pendiente, urgentísimo de abordar. ¿Por qué se van esos niños, esos jóvenes? ¿A dónde van? ¿Cuál es su condición? Y eso, dejar, digamos, trunco ese trabajo después deviene en una situación mucho más compleja posteriormente. Soco, tú me indicas si paso con la segunda o me quedo aquí y doy paso a nuestras compañeras. 2 minutos, profesor. ¿Y paso a la siguiente pregunta o me quedo aquí? ¿Sí? Puede pasar a la siguiente pregunta. Sí. Ok. La otra pregunta que me hacían es ¿qué factores han favorecido o agudizado la desaparición de mujeres, niñas, adolescentes en México? Sostengo con rabia y con mucha indignación que la situación jurídica y legal que guardan los casos de desaparición y de feminicidio perpetrado en contra de estudiantes de la Universidad Autónoma de la UACM son un símil de la situación nacional de las instituciones de impartición de justicia en nuestro país, que se caracterizan por la omisión, la impunidad, la indiferencia, la dilación, la improvisación, la indolencia y la falta de profesionalización. Les voy a presentar, porque como un acto político siempre presento a nuestras estudiantes asesinadas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo espero pueda tener... ¿Sí se ve la imagen, Soco? ¿Sí? Ok, pues el día de hoy hago presente a Marta Karina Torres Jorge, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Palantel Cuautepec, asesinada el 11 de mayo del 2013. A Campira Carmolín Galanís, estudiante del plantel del Valle, asesinada el 31 de diciembre del 2016. A Nancy Lara Bandera, estudiante del plantel Cuautepec, que desaparece el 20 de julio del 2018 y aparece el 23 de julio, ¿no? También del mismo mes, asesinada. Y por otro lado, a Leslie Hernández Moreno, de Centro Histórico, que desaparece el 10 de noviembre del 2018 y aparece el 10 de enero del 2019. Leslie aparece en el mismo lugar donde nosotras, como grupo de acompañamiento de la familia, ya habíamos llevado a cabo la búsqueda de Leslie. Es decir, en el mismo lugar donde habíamos realizado la búsqueda, Leslie aparece 2 meses después.
Efectivamente, México cuenta con un marco normativo muy amplio, políticas públicas, acciones tendientes a atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres, la desaparición, sin duda sí, y es producto de un trabajo titánico, siempre lo voy a señalar, de familiares, organizaciones feministas, ONGs y universidades. En el caso de feminicidio y violencia contra las mujeres, tenemos una ley de acceso, reformas al Código Penal, tipificaciones, fiscalías especializadas de feminicidio y desaparición, la sentencia ejemplar de Mariana Lima, que establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada de inicio como feminicidio. Tenemos la alerta de género. En términos de desaparición tenemos un protocolo homologado, una alerta AMBER, un protocolo ALBA. Sin embargo, más allá de detener las expresiones de desaparición y de feminicidio, nuestro país se encuentra en una crisis tremenda. Ahora incluso, en este sentido, en la actual administración, y me refiero a la administración del gobierno de la Ciudad de México, las fiscalías y funcionarios muestran una abierta disposición a diálogo entre autoridades y víctimas de desaparición y feminicidio, algo que en otras administraciones no teníamos. Sin embargo, y con mucho dolor, impotencia, indignación, al menos en los casos que yo acompaño, les puedo decir que son reuniones infértiles en las que se oculta información a las familias o peor aún se les miente. Eso sí, a veces reciben a la familia y nos reciben, ¿no?, en las mesas de atención, en las mesas especiales con café y galletitas, pero los resultados prácticamente son nulos. Con esto me da más elementos para reiterar esta idea que les comparto con respecto a la administración de las violencias, cómo se administran las violencias por parte del Estado. Y con esto cierro. La UACM, al menos estos grupos de acompañamiento, hemos identificado con mucho dolor y con mucha rabia cómo actúan las instituciones, y la vía más efectiva es a través de la presión mediática. La justicia se dirime en medios, esos medios que determinan la agenda pública con respecto a las mujeres que pueden tener un espacio en medios. Esos medios que al mismo tiempo las revictimizan, a ellas y a sus familias. Escuchan a las familias, ¿no? Y bueno, con esto voy a cerrar. Escuchemos a las familias solicitando encarecidamente a los medios de comunicación: por favor, ayuden a mi hija, por favor, denle un espacio a mi hija está desaparecida, a mi hija también la asesinaron. Y esa solicitud que hacen las familias da cuenta precisamente de cómo están viendo a los medios de comunicación y cómo esos medios de comunicación establecen qué agentes pueden ser importantes y que no, obviamente, frente a la revictimización permanente de nuestras compañeras desaparecidas o asesinadas. Muchas gracias, y yo espero no haberme pasado. Gracias, profesora Samantha. Gracias por nombrar a Marta, a Campira, a Nancy, a Leslie, y por todas las compañeras que siguen desaparecidas y que también fueron encontradas asesinadas y no hay hasta este momento sus familias no han encontrado justicia ni la sociedad tampoco reparación. Creo que lo que comenta la profesora Samantha, y hace unos días hablábamos también ya del terror, ¿no? El terror que se vive en la Ciudad de México, en México y en América Latina sobre la desaparición de mujeres. Algo muy importante que me parece resaltar de lo que ha puesto sobre la mesa la doctora Samantha sobre las claves que nos permiten analizar y comprender la complejidad de este fenómeno de desaparición es que sigue siendo una problemática no reconocida, ¿no? Podemos nombrar ahora, y sabemos que hay conceptos jurídicos que nos han acompañado y que son importantes para visibilizar la problemática de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, como lo ha sido el concepto de feminicidio. Y sin embargo, la desaparición de mujeres es algo que se ha minimizado, es algo que se sigue sin entender la complejidad. Y bueno, otro de los aspectos es cómo se está enfrentando la problemática. Y también charlábamos, he charlado también con la doctora Rita Canto sobre que de pronto parece que se inicia de cero, ¿no?
y las fiscalías y las comisiones de búsquedas, ¿no? Parece que van caso por caso, sin entender la problemática estructural que ya se vive y que ya de años, ¿no? Estamos hablando desde los años 60, 70 y después cómo se fue complejizando el problema y fue dotándose de este tema de género, ¿no? Que particularmente afecta a las mujeres. Pues bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Rita Canto con las dos preguntas. Las vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las claves que nos permiten analizar, comprender la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en un contexto de violencia feminicida? ¿Y qué factores han favorecido, bueno, además de los que ya puso la doctora Samantha sobre la mesa, la agudización de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en México? Adelante, doctora Rita. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas. Les quiero agradecer la invitación, especialmente a la Red Universitaria de Género, Equidad y Diversidad Sexual, así también como a la coordinación de la Unidad de Género de la UAM Iztapalapa. Agradecer a todas las compañeras por todas las reflexiones que se van a vertir aquí, las que se virtieron en la sesión anterior, en donde estuvo la abogada Anayeli Pérez Garrido y también la doctora Monarres. Creo que es digamos, si vamos prestándonos atención las unas a las otras y vamos como desarrollando toda esta estrategia, digamos, de reflexión, pero también intervención, me parece que ahí también se puede dar cuenta de la riqueza y de la bondad, digamos, que siempre tienen ustedes, particularmente Soco Damián, al invitarnos a la reflexión. Algunas de las claves que desde mi punto son importantes para el análisis y la comprensión de un fenómeno sumamente complejo como es el de la feminización de la desaparición masiva de personas, me parece que radica precisamente en la elaboración de análisis de contexto que nos permitan sacar a la luz un fenómeno que por su cotidianidad, digamos, por su gravedad, yo lo he llegado a nombrar un fenómeno que acontece como acontece una sombra a plena luz del mediodía, digamos, una contradicción que de alguna manera no nos permite ver la gravedad de las mediaciones que hoy en día posibilitan que las personas desaparezcan a plena luz del día y con total impunidad y de manera masiva en México. Acabamos de rebasar el dolorosísimo, digamos, la dolorosísima cifra de más de 100,000 personas desaparecidas en México. Sabemos que son muchísimas más, sin embargo, el conteo oficial, digamos, de alguna manera es lo que arroja. Y me parece que en ese sentido, para poder llevar un análisis de contexto ahí donde las cifras son francamente opacas y de difícil acceso, es necesario, entre otras cosas, comenzar a redefinir nuestras herramientas conceptuales. Ya lo mencionaba ayer la doctora Julia Monarres, ¿no? Cuando hablaba de estas definiciones que tienen que hacer sentido a las comunidades de búsqueda, donde todas las actoras y los actores involucrados puedan, digamos, sentirse identificados con estas definiciones, pero también que puedan sentir que son definiciones que realmente sirven para desarrollar el conocimiento que vamos generando paso a paso en el transcurso de las búsquedas, ¿no? Y creo que es interesante, digamos, poder empezar a redefinir, como lo hacía ya en la sesión anterior la doctora Julia Monarres, porque de alguna manera hemos visto cómo algunas definiciones que incluso están en la Ley General de Acceso, de alguna manera terminan otra vez invisibilizando el fenómeno de la desaparición de las mujeres y de las niñas en nuestro país. Me parece que si vamos generando de esta manera, de alguna forma, entre la conversación, la búsqueda, la acción, la reflexión, y vamos logrando atar, digamos, las diferencias conceptuales y también las diferencias que nos permiten poder conocer a mayor profundidad el territorio sobre el que estamos intentando incidir, pues entonces quizá vamos a empezar a poder, digamos, comenzar a desvelar un genuino deseo de conocer la verdad, que es el que a mí me parece que hoy en día está presente en muchos espacios universitarios y de eso me alegro tremendamente. Sin embargo, no es suficiente con conocer la verdad. Habrá que también poder soportar esa verdad y también habrá que saber hacer algo con esa verdad, particularmente ahí donde se erige como principal perpetrador el Estado mexicano, ¿no?
De forma que hoy la evidencia nos muestra en qué sentido todo lo que hemos logrado desarrollar e implementar, como decía ya la profesora Samantha, con muchísimo esfuerzo a partir del movimiento social de las mujeres organizadas y a partir del análisis feminista, todo lo que hemos logrado implementar en el campo del fenómeno, digamos, del feminicidio y lo que esto históricamente ha implicado en términos de acceso a la verdad, a la justicia, a la memoria, a las garantías de no repetición y a la reparación integral del daño, aún no alcanza a las mujeres desaparecidas. Y esto es algo que a mí me gustaría subrayar. Dramáticamente invisibilizadas ellas por las instituciones encargadas de diseñar, de implementar, de desarrollar y de evaluar la política pública en materia del acceso al derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. En nuestro país hay una ausencia de política pública estratégica para la prevención, la sanción y la erradicación del delito de la desaparición. Y por favor, si me equivoco, les pido que me corrijan, pero hasta el momento no existe ninguna estrategia medianamente adecuada en ninguna institución pública en México encaminada a este fin. Ninguna. Y eso es francamente alarmante, doloroso y terrible, ¿no? Es grave esto y es, es verdad que existen las alertas por violencia de género en su vertiente específica de desaparición de mujeres y de niñas, pero nuevamente la evidencia arroja datos sumamente preocupantes y solamente permítanme poner un ejemplo. Las alertas que hay declaradas por, la vertiente de desaparición exclusivamente en México, hoy, particularmente la del Estado de México, que es paradigmática y que fue muy importante alcanzar a partir de todos los datos que pudieron evidenciar no solamente las organizaciones peticionarias, sino también, y esto hay que decirlo, la implementación de la Ley General en la materia, de los protocolos, de los programas como el programa Odisea, ¿no?, que están mucho más adelantados que en otras entidades como por ejemplo la Ciudad de México u otras entidades, digamos, que también se presumen en el centro del poder político de nuestro país. Pues esa declaratoria que se da el 20 de septiembre de 2019, al día de hoy arroja muchas más mujeres y niñas desaparecidas en el tiempo que lleva ya decretada, que son 32 meses, arroja muchas más mujeres desaparecidas que en el mismo tiempo, digamos, anterior a esos 32 meses, para tomar, digamos, esa muestra, en las que estuvo en proceso a trámite. Para ir resumiendo un poco, les diré que el incremento en las desapariciones de mujeres y niñas no localizadas en estos 32 meses con declaratoria rebasa el 55%, ¿no? Con respecto a esa cifra anterior. Y lo más preocupante es que sabemos ya, ¿no?, muy claramente a partir de los datos desagregados, que el rango de mayor vulnerabilidad está para las niñas entre los 14 y los 19 años de edad. Bien, pues con esta declaratoria ese rango se consolidó, no solamente se incrementó, sino que se consolidó de manera bastante radical, lo podemos ver en la gráfica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y lo que se consolidó con ello es la impunidad y el riesgo para las más jóvenes que, digamos, en esa entidad desaparecieron, como les decía, en un 55% más que si no hubiera estado vigente la declaratoria por desaparición. Tenemos en trámite, digamos, en nuestro país otras dos peticiones por desaparición de mujeres y niñas de declaratoria de alerta de violencia de género que se están llevando a cabo, digamos, en Veracruz y en Nayarit. Ya lo mencionaba también la profesora Samantha Zaragoza. Tenemos protocolos sumamente punteros, como es el protocolo ALBA, la alerta AMBER. Tenemos ya, digamos, toda una experiencia, yo creo que bastante importante, que ha surgido también y ha sido acompañada por las universidades en el tema de búsqueda con perspectiva de género. Sin embargo, seguimos encontrándonos con que el fenómeno está totalmente, digamos, desatado. La curva de desaparición parece no tener fin y esto sucede, digamos, ya desde hace algunos años en nuestro país, pero particularmente en el centro del país es donde se ha desatado con
desde hace algunos años con particular furia, y en donde algunos de los elementos también que no nos permiten llegar a paliar la situación tienen que ver precisamente con la invisibilización del fenómeno. Visibilización por parte de los actores estatales y no estatales, eso también hay que decirlo, pero también yo creo que hay que analizar este proceso de invisibilización conforme a la parte que toca al Estado en términos de una planeación estratégica, de una intencionalidad y sistematicidad en los casos de violaciones masivas a los derechos humanos. La rentabilidad que produce los cuerpos de las mujeres mexicanas, las jóvenes que hoy en día están viviendo procesos de existencia concentracionaria en nuestro país, lo cual, digamos, tendría que estar también de alguna forma desatando todas las alertas del gobierno en turno para permitir intervenir esa situación, las formas, digamos, de lo que resulta, digamos, de la explotación de la libertad de las mujeres en un país como nuestro, la impunidad, la falta de rendición de cuentas, en donde se van mezclando todos esos componentes, nos va dando pistas respecto a la magnitud de la tragedia humanitaria, ¿no? Yo creo que esta es, digamos, una de las partes que sin lugar a dudas implican un reto importantísimo, un reto que yo también quiero decir por otro lado, comienza a rendir frutos, sobre todo en el trabajo de las personas que han acompañado éticamente procesos de búsqueda, que han producido conocimiento y que también tienen, digamos, esta intención absolutamente ética y valiosísima por llegar a conocer la verdad, poder soportarla y hacer algo con ella, ¿no? Lo dejaría por aquí para ceder la palabra a las demás compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rita. Y las cifras no son nada alentadoras, digo, no nos gusta hablar de cifras, ¿no? Son personas, siempre son personas con historias que se han dejado atrás, pero hablar de más de 100,000 personas, estamos frente a algo catastrófico, al menos en nuestro país. Algo que quisiera también resaltar de lo que acaba de decir hoy la doctora Rita Canto y que me parece crucial es que las alertas, tanto por feminicidio como por desaparición, están llegando solo ya cuando está la problemática, y ya lo enlazo con lo que comentó la doctora Samantha, ¿no? Cómo se hace frente a esa problemática, y es pues claro, generando estas alertas, que si bien es cierto, es un mecanismo que se ganó gracias también a las mujeres, ¿no? Que lo dejaron establecido en el reglamento y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues quizá es momento de preguntarnos por qué en el Estado de México, después de que ha sido una alerta emblemática, porque fue sin duda una de las primeras. Sabemos que el Estado de México tiene alerta por feminicidio, por desaparición. Creo que es la tercera, o es la tercera del estado de Veracruz, ¿no? Si no me equivoco, es la tercera. Sin embargo, esto no ha garantizado que disminuya la problemática y tampoco que haya acceso a la justicia para las familias que están en búsqueda. En el tema de los protocolos, sabemos que sí, que ahora ya contamos con el protocolo especializado para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, pero la problemática la tenemos en la implementación, ¿no? Y en la falta de capacitación de quienes están al frente de aplicar justo estos protocolos, que es la Procuración de Justicia. Bueno, sin más, cedo la palabra a la doctora Emanuela. Adelante. ¿Quieres que repita las preguntas o ya no es necesario? No, creo que va bien, está bien así. Estoy muy contenta Perfecto. de esta invitación. Muchísimas gracias a todas y sobre todo de estar aquí con compañeras de las que aprendo constantemente, sigo constantemente su trabajo y nos retroalimentamos mucho, ¿no? En común. Y respecto de las preguntas y siguiendo, complementando lo que han dicho las demás compañeras, con las que claramente estoy perfectamente de acuerdo, creo que es importante insertar la desaparición como un tipo, cioè pensar la desaparición como un tipo de violencia feminicida, ¿no? Eso lo sabemos, pero es muy útil siempre marcarlo. La desaparición es un tipo de violencia
feminicida y por lo tanto un producto de un continuo de diferentes violencias y una acumulación histórica de las mismas. El problema es que cuando hablamos de desaparición, siempre pensamos que cuando desaparece un cuerpo, desaparece también todos los delitos que su cuerpo ha sufrido antes que una mujer desaparezca. Pero, ¿cuáles son las violencias que una mujer sufrió previamente a ser desaparecidas? Eso es una pregunta constante que es útil ponernos, ¿no? Porque como la semana pasada, perdón, como en la sesión pasada también remarcaba Julia Monares Fragoso, hay unas categorías muy útiles al análisis, como por ejemplo el feminicidio sexual sistémico. Y en los feminicidios sexual sistémicos podemos ver que en la mayor parte, por lo menos en el territorio de Chihuahua, en Ciudad de Juárez, donde analiza el fenómeno la doctora Monares. Y como le decía, para mí fue muy importante insertar constantemente, nunca olvidar, de insertar la desaparición en un continuum de violencia, como tipo de violencia feminicida, y investigar qué tipos de violencia las mujeres habían sufrido antes de ser desaparecidas. Como bien subrayaban Rita y Samantha, hay muchos factores, diferentes factores que agudizan la desaparición de las mujeres, niñas y adolescentes en México. Esos factores son, claramente dependen del territorio, pero sí podemos trazar una línea que una línea que une, ¿no? Que une diferentes territorios. Por ejemplo, muchas veces repetimos que es la desigualdad social y no la pobreza que agudiza la situación de violencia en un determinado territorio. Pero también, visto que le estoy hablando desde Ciudad de Juárez, es súper importante citar otro factor, creo, que es la militarización del territorio. La militarización del territorio en unos escenarios específicos retroalimenta y agrava los factores de violencia hacia las mujeres. Además, pensamos que la desaparición siga siempre las mismas dinámicas, y como el feminicidio, y no cambie, ¿no? En realidad, en estos últimos años hemos visto que cuando enfrentamos el fenómeno de la desaparición o del feminicidio, uno de los problemas fundamentales es que sí, las dinámicas está cambiando, non solo respecto non solo quantitativamente, sino también cualitativamente. Como hablé a menudo con Rita y con Socorro, antes que nada están desapareciendo cuerpos siempre más jóvenes, de niñas y adolescentes. Y una de las preguntas fundamentales para la investigación de muchas es ¿qué pasa con un cuerpo desaparecido? Un cuerpo desaparecido, ¿qué rentabilidad produce en un contexto económico neoliberal? Un cuerpo desaparecido, ¿qué rentabilidad produce? Y nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, sobre todo en respecto de niñas y adolescentes. Hemos visto en la periferia de Ciudad de México, pero también con otras compañeras que están trabajando en Argentina y en Uruguay, que
desaparecen adolescentes y niñas siempre más jóvenes por un tiempo un tiempo limitado. Un mínimo de 72 horas, un máximo de 15 días o un mes. Y después reaparecen en su domicilio. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Cómo definimos ese tipo de desaparición? Muchas de nosotras empezaron a definirlo como desaparición intermitente, justo porque estas niñas, estas adolescentes desaparecen para volver a aparecer. Mientras estudiábamos, investigábamos este fenómeno, nos hemos conectado con otras compañeras y las compañeras de la organización El Paso en Uruguay o de las Flores, de la organización Las Flores de Argentina, hablan por sus territorios de desaparición sistemática intermitente. ¿Qué queremos decir con eso? Que las niñas y adolescentes desaparecen por un mínimo, ¿no? de 72 o 15 días o un mes para reaparecer a su domicilio. ¿Qué pasa con esos cuerpos que desaparecen de forma intermitente? ¿Qué rentabilidad producen esos cuerpos? Hemos descubierto que desafortunadamente algunos grupos pertenecientes al crimen organizado, pero también a pandillas de su barrio, de su contexto territorial, la desaparecen, la violan, usan la violencia sexual como violencia para que ellas no hablen, ¿no? Como amenaza hacia sus cuerpos y lo obligan a hacer diferentes tipos de trabajo esclavizados, como el trabajo sexual o la venta de droga. Después la devuelven a su domicilio. ¿Eso qué significa? Que una niña o un adolescente está constantemente amenazada, conocen su domicilio, conocen sus personas queridas, conocen sus amigos, familiares, dónde va a la escuela. Algunas de esos casos que hemos seguido, desafortunadamente, acabaron en el suicidio de la misma adolescente. ¿Por qué? Porque la única modalidad para salir de esta continua acumulación de violencia era para ella suicidarse. Y aquí es muy importante también introducir, creo, la figura de suicidio feminicida. No soy absolutamente partidaria de tener que tipificar todo, pero sí es importante decir que el único país en América Latina y Caribe que hasta hoy en día ha tipificado el suicidio feminicida es El Salvador, y probablemente podemos tomar como punto de referencia la modalidad de cómo las compañeras salvadoreñas han tipificado este tipo de violencia. Me parecía interesante hoy como socializar, ¿no? También este tipo de nuevos escenarios de la desaparición en América Latina y Caribe y claramente en México. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos que llegar siempre cuando la urgencia está instalada. No tenemos que llegar siempre cuando la realidad ya nos habla de una tragedia en curso. Hemos hecho muchísimo esfuerzo, hemos investigado y trabajado tanto, tenemos tantas herramientas respecto del acompañamiento con las compañeras y es muy importante tener y afilar bien los instrumentos metodológicos de la investigación para decir, podemos llegar antes que un determinado fenómeno se multiplique y se transforme en urgencia. Cuando lanzamos una alarma, cuando lanzamos
y intentamos de visibilizar cómo la desaparición está cambiando forma y está siempre más incluyendo cuerpos mucho más jóvenes. Una de las frustraciones profundas es de lo que hablaban Samantha y Rita, ¿no? De lo que el problema es político y no se atiende de forma política. La impunidad sigue con el 90%, las desapariciones siguen al alza y no se ponen en campo nuevos instrumentos de búsqueda, aun cuando tenemos pruebas y diagnósticos suficientes para subrayar cómo esos tipos de desaparición están cambiando, ¿no? Y aquí acabaría y cedería la palabra a las demás compañeras. Gracias. Gracias, Emanuela. Bueno, por cuestiones de tiempo, cedo la palabra a nuestra compañera Rosalba. Muchas gracias, Soco. Regreso un poco al agradecimiento, particularmente porque me resulta de suma importancia a partir de un país en el que la propia pues es un país en el que se silencian muchas voces. Entonces, yo entiendo, esto se da la oportunidad de compartir las experiencias que me resultan con mucha responsabilidad ética y por supuesto que política. Entonces, agradezco profundamente tener esta posibilidad. Y también quiero decirles que, pues claramente dentro de mi formación jurídica, pues esto que yo les puedo compartir será desde el ámbito, desde el enfoque de los derechos humanos y claro que con una perspectiva feminista. Y en tal sentido diré que, pues cuando yo conozco las preguntas, por supuesto que pues me tocan y me trastocan profundamente, ¿no? Porque es de entrada sí reconocer este contexto feminicida en el que vivimos las mujeres en nuestro país, en todos los ámbitos de la vida, en todas las modalidades de la violencia, ¿no? Como se establece en la propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y lo primero que diré es que revisar las claves que permitan analizar y comprender esta situación de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, me parece que requiere un análisis desde múltiples perspectivas. Esto es, el ámbito jurídico históricamente se ha cerrado al análisis de otros ámbitos sociales. Y hoy día, desde el neoconstitucionalismo, desde el paradigma de los derechos humanos, se establece la obligatoriedad de tener vasos comunicantes con otros ámbitos sociales, con la sociología, con la antropología, con la psicología, con tantos ámbitos sociales que nos ayuden a comprender qué está sucediendo en razón a las violencias que estamos viviendo las mujeres. Si no tenemos estos vasos comunicantes, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples resoluciones, en las sentencias que se han establecido al Estado mexicano y otros estados de América, que señalan la necesidad de crear marcos jurídicos de protección y de garantía de los derechos humanos. Pero si se realizan estos marcos de protección exclusivamente desde una mirada jurídica que reconocemos abiertamente patriarcal, no van a servir de nada. Sucede que tenemos, por ejemplo, la obligatoriedad de la CEDAW en México desde 1981.
Y lo relacionado con desaparición de personas, que además en su ámbito inicial se reconocía la desaparición forzada, pero no la perpetrada por particulares, que ésta se identificó en una norma jurídica hasta el 2017 con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición también cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este reconocimiento se hace hasta el 2017. Y esto es importante también porque nos hace recordar que el Estado no regala derechos, no otorga derechos como tal, sino que a partir de la visibilización de grupos, como en el caso de las mujeres organizadas, a partir de decir, tenemos esta problemática que nadie ve y que nadie escucha, es que entonces se obliga al Estado a crear estos mecanismos. Pero la realidad es que el Estado no otorga los derechos per se, a pesar de que la noción moderna de los derechos humanos identifica claramente de que al derecho le corresponde no otorgarlos, sino reconocerlos, porque ya los tenemos. Y pareciera, ¿no?, que en este proceso histórico que hemos vivido en nuestro país es a partir únicamente de la exigencia que es observada esta problemática, pero que al no crearse con estos vasos comunicantes de la academia, desde el ámbito jurídico, desde el Estado como tal, cada quien va por su propio camino y el Estado no escucha la realidad social. Cuando hablamos de la desaparición de mujeres, existe una múltiple violación a derechos fundamentales de las mujeres. Está el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la verdad, a saber qué pasó en realidad, por qué esta persona ya no está más entre nosotras, por qué esta mujer ya no está más entre nosotras. El derecho a la protección, a la asistencia de la familia. ¿Quiénes buscan a las mujeres? ¿El Estado las busca? El Estado no las busca. Son las familias que se organizan y que conforman estas redes con otras mujeres que nos preocupa esta situación. Pero el Estado no las busca. Y eso lo tengo en la experiencia muy claro en el tiempo que ha acompañado estos procesos de búsqueda de mujeres. Pero en ese ámbito se siguen estableciendo estos lazos con las instituciones, porque en el momento de ejecutar, con esta posibilidad única del Estado, ¿no?, esta potestad que tiene, cuando llegamos a saber dónde podría encontrarse una mujer, no podemos ingresar a los domicilios, no tenemos este brazo del Estado para ejecutarlo. Y entonces son estos grupos de familias organizadas que hacen las búsquedas y que después hay que buscar estos lazos que se tienen que mantener para el acceso a la justicia y la localización de las mujeres. Y esto es terrible, porque es como si estuviéramos como en bandos opuestos, ¿no?, estos órganos, estas fiscalías, estos ámbitos de procuración de justicia y quienes están en búsqueda de estas mujeres. El derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud. Pero cuando hablamos de los ámbitos de las universidades, el derecho a la educación claramente, ¿no? Cuando hablamos de los derechos humanos, de acuerdo a las características como se encuentran en nuestra Constitución, sabemos claramente que al haber una interdependencia y una indivisibilidad, no hay una supremacía de un derecho sobre otro. Y el hecho de que se estén violentando todos estos derechos que he hecho mención, claramente incide con el derecho a la educación. Pero si hablamos, por ejemplo, de cuando surge esta ley que también he mencionado en el 2017 y que obligaba a la creación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, este se creó hasta el 2010 y habla claramente de que debiera existir
la posibilidad de localización y de búsqueda, ¿no? Dos cosas diferenciadas. ¿Y qué sucede cuando nos sentamos en las comisiones intersecretariales como resultado de las alertas de género? Una servidora que he tenido la oportunidad de sentarme en esos ámbitos, podemos darnos cuenta que se carece absolutamente de metodologías de búsqueda, que no se tiene idea de hacer una búsqueda y tampoco de una investigación, que se desconoce de estos protocolos mínimos, que incluso a partir de la metodología del derecho comparado podríamos encontrar en otros lugares y establecer de acuerdo a las necesidades que tenemos en nuestro país. Pero la realidad es que las personas titulares de los ámbitos de procuración de justicia desconocen, ya no digamos de derecho victimal, ya no digamos de estas otras disciplinas de las que yo hablaba hace un rato para poder identificar y reconocer qué está pasando con el fenómeno de la desaparición de mujeres, sino estrictamente de metodología jurídica en el ámbito penal para búsqueda y localización. Se carece absolutamente de estas herramientas mínimas. Llegan de manera improvisada a esas reuniones, ¿no? A pesar de que están ahí mujeres que llegan con las historias de personas que les faltan en sus vidas y que tienen que contar una y otra vez a partir de que cada que nos sentamos en esas mesas existe un funcionariado distinto en cada sesión y cada uno y cada una de ellas sin tener una formación en temas relacionados, insisto, de búsqueda y localización de personas. Es decir, no hay una metodología como tal. En tal sentido, es importante decir que incluso en los casos que hemos observado, que se vuelven mediáticos, se observa, ¿no?, claramente cómo hay una total ineficacia del Estado en la búsqueda. Si en esos casos que son mediáticos, que se encuentra toda la prensa encima, todas las miradas para observar cómo se conducen, es evidente que no tienen idea de lo que están haciendo, imagínense o imaginémonos todos esos casos que no tienen toda la atención encima. Y esto resulta sumamente doloroso porque tenemos todo, sí, un ámbito, un marco jurídico, pero que la creación de un ámbito jurídico, también lo ha señalado la Corte Interamericana, no solamente es eso, sino crear verdaderamente la aplicación del mismo con personas en las instituciones que generen la confianza para que las personas puedan acercarse a esos ámbitos. Cuando hablamos entonces de los factores que han favorecido la agudización de la desaparición, me parece que también podemos hablar de múltiples factores, pero que el Estado encabeza la lista. Ese Estado que no las busca, ese Estado que no se ha tomado en serio estas obligaciones que tiene, a partir de una normatividad existente, a partir de una responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Muchísimas gracias, querida Rosalba, por tus reflexiones desde el ámbito jurídico, pero desde la importancia que el derecho no sea el único protagonista en esta problemática, sino sumar todas las disciplinas. Eso desde un enfoque multidisciplinario, un enfoque de derechos humanos. La importancia también de hablar de los planes de búsqueda, de las metodologías de los que hoy nos pone sobre la mesa Rosalba, creo que es algo que hemos podido, digo, aquí estoy como moderadora, no para comentar la experiencia, pero creo que es importante lo que has mencionado porque en los principales obstáculos que hemos detectado para la búsqueda en campo, la búsqueda en terreno de las personas desaparecidas, entre ellas mujeres, niños, ha sido que cada vez que se sientan las familias con estas personas, servidores públicos, no tienen ni idea
de cómo se diseña un plan de búsqueda, no tienen ni idea de la metodología, incluso para los análisis de contexto que se solicitan para la búsqueda y para visibilizar los patrones sistemáticos que imperan en determinados territorios y que han favorecido, ¿no?, que siga desapareciendo mujeres y niñas en este país. Y pues bueno, ya las ponentes nos han hoy puesto sobre la mesa los factores y las claves para entender la problemática y cómo esos factores, que son múltiples y que coincido con Rosalba de que en primer lugar estaría el Estado, ¿no? El Estado ha sumado a que se multipliquen cada vez los casos de mujeres desaparecidas. Algo muy importante también, lo que ha comentado Emanuela acerca de los tipos y aquí viene la academia, ¿qué ha hecho la academia? ¿Cómo ha aportado las universidades? Y creo que no se parte de cero. Hay investigaciones tan importantes también como lo comentó Emanuela para visibilizar un tipo específico de desaparición como son las desapariciones sistémicas e intermitentes que han documentado en Argentina y Uruguay. Y bueno, agradezco a Emanuela también por todas estas aportaciones que nos deben de servir, ¿no?, para poder identificar y no todo quererlo meter a un mismo baúl cuando sabemos que hay muchísimos factores y sobre todo tipos y modalidades de esta problemática. Y que ahora las siguientes preguntas y en el siguiente orden sería primero Emanuela, después Rosalba, Rita y la profesora Samantha. ¿Por qué alentar entonces la participación de las universidades frente al fenómeno de la desaparición, sobre todo cuando alguna mujer de sus comunidades se encuentra desaparecida? Digo, bueno, muchas de las universidades que se encuentran aquí presentes han presenciado la desaparición de alguna de sus integrantes o alguno de sus integrantes. ¿Y qué aprendizajes, prácticas y procesos podemos compartir entre las universidades y las familias en búsqueda para la visibilización de dicho fenómeno y para apoyar con acciones concretas, tanto para la búsqueda, la localización y el acceso al derecho a la verdad y a la justicia? Adelante, Manuela. Gracias, Socorro. Las preguntas son muy interesantes y me empujan a pensar a más preguntas. O sea, ¿por qué alentar la participación de las universidades frente al fenómeno de la desaparición? Pero también, ¿qué rompe, qué pasa, qué sucede en un espacio universitario cuando ese espacio sufre una desaparición de una compañera o un feminicidio de una compañera? ¿Qué rompe? ¿Qué sucede en ese espacio? ¿Ese espacio cómo se transforma? Cuando sucedió el feminicidio de Lesbi en la UNAM, yo me acuerdo perfectamente que yo y otras colegas siempre, cada día, en nuestra cotidianidad, cruzábamos este mismo lugar donde encontraron el cuerpo para ir en biblioteca, para ir a dar clase, para conversar y dialogar y producir conocimiento. O sea, es un espacio, lo de la universidad, extremadamente particular en respecto de otros espacios. Por la primera vez estaba sucediendo un feminicidio y la desaparición de otras compañeras de la UNAM en un espacio que es un símbolo muy importante por el Estado, por la importancia del poder en un país, que es la universidad. La universidad es el centro de producción de conocimiento en un país, un centro de poder muy importante. Entonces, ¿qué rompe un feminicidio? ¿Qué rompe una desaparición cuando entra en ese espacio? Creo que es una pregunta muy importante, ¿no?, de detonar entre nosotras, que rompe y también cómo transforma. Antes que nada, visibiliza de manera muy potente que el Estado y también el fulcro de la producción de conocimiento de un país es absolutamente violento y feminicida. Si hasta allá llega la violencia, significa que la violencia ya
jugó un efecto dominó de pérdida de derecho hacia los cuerpos de todas y de todos. Ya se volvió absolutamente interclasista y puede llegar a cualquier cuerpo y en cualquier espacio. O sea, la geografía de un país ya cambió y dramáticamente. Y cambió también el sentido mismo del poder en un Estado. El poder que está regido por la violencia y por la reproducción de la violencia hacia determinados cuerpos. Pero también porque alentar la participación justo en esos espacios frente al fenómeno de la desaparición, justo en esos espacios. Porque, como hemos dicho aquí en estas mesas, es muy importante seguir afinando nuestros instrumentos de investigación. Las violencias están cambiando, ya hemos hecho mucho, o sea, no partimos desde cero, como justamente decía Socorro, no partimos desde cero. Hemos aportado desde la metodología y la epistemología feminista instrumentos muy importantes, nociones muy importantes. El feminicidio, y quiero remarcarlo, nunca fue solo una noción que visibilizaba un delito por razones de género, sino que visibilizaba al mismo tiempo y denunciaba que cuando ocurre una violencia feminicida es porque son implicados diferentes actores, el Estado y la sociedad civil. Y en este remarcar constantemente que en las violencias feminicidas están enmarcados otros actores, es fundamental desde los espacios universitarios constantemente remarcarlos. Y es importante también pensar y visibilizar cómo esos espacios logran producir otros conocimientos respecto de las violencias que viven en nuestros cuerpos, ¿no? Otros conocimientos, otras metodologías, involucrar diferentes actores y pensar, como justamente decía Rosalba, que claro, cuando nos sentamos en ámbitos institucionales y escuchamos cómo están atendiendo determinados tipos de violencia, nos asombramos y asustamos, ¿no? Respecto de cómo hemos producido tanto conocimiento, pero al mismo tiempo este conocimiento no está aplicado en los procesos de búsqueda, ¿no? de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas. Pero sí es importante seguir la lucha y es importante ampliar las demandas de qué pedir, ¿no? De qué pedir. Por ejemplo, si ahora vamos a analizar las estadísticas criminales, vemos cómo el número de niñas y mujeres localizadas es muy alto. Entonces, ese dato tendría que tranquilizarnos. Yo digo que no. Yo digo que justo en los espacios académicos, respecto de esos datos, tienen que ver qué más se esconde bajo la alfombra. Porque cuando una mujer, una niña adolescente se está localizada, pero significa que lo mismo allá pasó un fenómeno de desaparición muy grave y nunca una desaparición. Un fenómeno de desaparición pasa por casualidad. Alrededor de esta carpeta de investigación tenemos que seguir la investigación, no cerrarla, sobre todo cuando se trata de niñas y adolescentes de menor de edad, y introducir eso en los protocolos de alerta ámbar, ¿no? Porque un fenómeno de desaparición nunca pasa por casualidad, siempre hay algo más que se esconde en esta localización, ¿no? Y entonces creo que la academia, como ya están haciendo espacios maravillosos que producen profesoras investigadoras como Samantha en la UACM, son fundamentales por eso, ¿no?
para crear un archivo de nuevos instrumentos de investigación. Y al cabo, para dejar espacio a mis compañeras, gracias. Gracias, Emanuela. Adelante, Rosalba. Cuando observo la pregunta de por qué alentar la participación de las universidades, yo lo diría en términos otra vez estrictamente normativos y jurídicos, porque hay una obligatoriedad. No es negociable. No es a partir de una voluntad de quien en determinado momento considera que tiene que aliarse con los movimientos feministas y empezar procesos dentro de las universidades para atención, acompañamiento integral, estas relaciones interinstitucionales. Existe una obligatoriedad. Hace un rato mencionaba cómo en la noción moderna de derechos humanos, con toda esta integralidad de normas y relación multidisciplinaria, podemos claramente evidenciar que cuando hablamos de derechos humanos, en estas características de la interdependencia e indivisibilidad, si bien tenemos claro que dentro de los espacios educativos, como bien lo señala Emanuela, son centros de producción de conocimiento, es decir, el principal objetivo dentro de los espacios universitarios es brindar el derecho humano de la educación. Este no es posible si no hay condiciones de seguridad de las mujeres en esos espacios. Esto es, no se trata exclusivamente de tener a las personas con grande experiencia académica, sino también de que estos espacios cuenten, además de este marco normativo obligatorio, prácticas para actuar de manera eficaz y eficiente ante las violencias y que además las den a conocer en la comunidad. Si se crean estos espacios y solamente las conocen unas cuantas personas dentro de la universidad, no sirven de nada. Tienen que sociabilizarse. Es necesario que las personas conozcan a dónde pueden acudir, que realmente sean accesibles esos espacios y que no solamente sean simulaciones para tratar de cumplir con una obligatoriedad que si bien está establecida desde el ámbito de la Constitución, pero que también pueda realmente hacerse efectiva para las personas, para las mujeres que en determinado momento requieran de estos servicios. En tal sentido, quisiera decir que a partir de los espacios académicos se hace tan necesaria un análisis también para, decía hace un rato, crear estos vasos comunicantes entre quienes operan los ámbitos de justicia y de quienes van estudiando estos fenómenos que afectan a toda la comunidad, que dejan una sensación de inseguridad, decíamos hace un rato, de terror para las mujeres, incluso, ¿por qué no decirlo? Porque así es, ¿no? Y pienso un poco en el método de ponderación que establece reexaminar los significados de las palabras, porque en algún momento, platicando con Analí, que está por aquí, y que es experta en los temas de las palabras como tal, hablar, por ejemplo, de desaparición, a mí me genera una sensación un poco extraña, por decirlo menos, porque de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, la Real Academia Española, que sabemos que hoy día no guarda como de las mejores como reconocimientos, ¿no?, desde los ámbitos de derechos humanos y de nombrar con dignidad, pero cuando habla de desaparición, nos dice que está relacionado con desaparecer y esto significa de dejar de existir. Y yo me pregunto si cuando hablamos de desaparición de mujeres, estamos hablando de que dejan de existir. Porque justo lo que hacen sus familias, las madres que las buscan, es que no olvidemos que ellas existen, que no sabemos dónde se encuentran
y que en muchas ocasiones estas mujeres me han compartido y no sabemos dónde duermen, si comen y cómo pudieran estar sujetas a diferentes violencias, ¿no? Esto me parece sumamente importante porque cuando hablamos de la desaparición, que puede ser después una localización con la pérdida de la vida, esto es con el feminicidio, cuando hablamos de estas dos situaciones graves de violencia, es la culminación de muchas violencias previas, que desde el ámbito de la sociología nos ha dicho que es eso que estamos viendo, es esa violencia visible, pero que hay estructuras jurídicas como las que hemos hablado, las del Estado como las que hemos estado señalando el día de hoy, pero también desde los ámbitos universitarios, académicos y de investigación, que tampoco han logrado, ¿no?, transitar a todos los ámbitos de la vida educativa. Hablar, por ejemplo, de normas de la CEDAW, de Belén do Pará, que hablamos mucho en los espacios de violencia contra las mujeres, debería de ser el análisis de estas normas en todos los ámbitos, por ejemplo, por lo menos jurídicos. En los planes y programas educativos de derecho no existe esta obligatoriedad de analizar estas normas. En tanto, sí existe la obligatoriedad de revisar el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, pero no existe la obligatoriedad de revisar, ¿no?, Belén do Pará, la CEDAW. Entonces, en tal sentido, yo seguiré insistiendo en que la posibilidad de armar estas redes multidisciplinarias es sumamente necesario para poder visibilizar y sobre todo encontrar también nuevas formas de nombrar de acuerdo a la realidad social, pero sobre todo para realmente hacer efectivos los derechos, estos que están ya en las normas, pero que todavía no se han logrado hacer una realidad en nuestras universidades. Gracias, Rosalba. Rita. Sí, pues muchas gracias, compañeras. Yo creo que está aquí, como ya comentan, ¿no?, tanto Rosalba, Emma, ¿no?, y Samantha, es un reto importantísimo. A mí me parece que acompañar las búsquedas desde las universidades es un reto humano intelectual, ya que cuando buscamos tenemos que descifrar los signos económicos, políticos, sociales, culturales, de extrema violencia en las cuales estamos habitando y en las cuales está, digamos, pudiendo consolidar este dolorosísimo fenómeno de desaparición masiva de mujeres y de niñas, ¿no? En ese sentido, yo creo que algo que también me llevo como en conjunto con mis compañeras, creo que la tarea hoy está en nombrar, en redefinir y en repensar desde la posición política que nace desde la sensibilidad y la mirada fina, ¿no?, ambas sumamente necesarias a la hora de sortear la trampa de los discursos más conservadores, los discursos de las cifras que a nadie cuadran, ¿no? Porque contar, lo hemos dicho en muchos espacios, no es andar sumando cifras, es ver esas sombras a plena luz del día que permiten que las personas puedan desaparecer con total impunidad y salvar la mirada para poder transmitir y narrar desde la posición de quien ha visto y se ha convertido también en testigo a partir del acompañamiento y la investigación, y a partir de esas herramientas sabe, por lo tanto, sabe intervenir y sabe hacer algo con esta realidad de manera ética y efectiva, ¿no? De modo que acompañar e investigar en un contexto como el nuestro es para mí en última instancia recorrer el camino de la verdad, resuelta a dar la vuelta al silencio que se ha impuesto y poder también ejercer la capacidad de imaginar un final inédito para la vida que está por volver, porque las búsquedas son búsquedas con perspectiva de vida, particularmente cuando se habla de mujeres y de niñas, porque tenemos que ser capaces también de atender a esa realidad tan extraordinariamente compleja que Emma puso sobre la mesa cuando nombró la problemática de las desapariciones intermitentes que están permitiendo que las mafias exploten a las mujeres, las aterroricen y las violenten, incluso estando dentro de sus propias casas, ¿no?, convirtiendo esos espacios privados en una extensión del espacio de explotación de las mujeres
que termina, digamos, de alguna manera propagando los espacios francos al límite de la ley, al límite de toda protección, en donde las mafias hoy en día tienen una influencia extraordinaria. De forma que tenemos que ser capaces de intervenir el fenómeno, y para eso requerimos de esas herramientas, de esos instrumentos metodológicos, conceptuales, discursivos que ya venimos trabajando, pero que yo creo que tenemos que estar todo el tiempo, digamos, afinando, amasando, queriendo, apapachando muchísimo, porque también son, digamos, los productos de nuestro trabajo y de años sumamente difíciles en nuestro país, pero que también son instrumentos, me parece a mí, de insumisión frente al discurso hegemónico del cual las universidades no están exentas, que es un discurso que viene con la época, es verdad, porque estamos ante un periodo en el que el poder neoliberal ha dado una extraordinaria vuelta de tuerca con respecto a las formas de acumulación del capital, tanto el legal como el ilegal, en donde vemos de qué manera esos lugares francos, esos espacios, territorios al borde de la ley, al límite de la ley, en donde las vidas pueden ser impunemente desaparecidas, cruelmente torturadas, explotadas hasta el cansancio y aniquiladas. Ahí la maquinaria discursiva, particularmente la del poder matutino de nuestro país, se jacta de una determinada superioridad moral que por lo visto parece, al menos durante lo que queda de sexenio, no está dispuesta a admitir la problemática, y por lo tanto podríamos pensar que tampoco está dispuesta a poder avanzar para poder paliarlo. Muy a pesar de la visita del Comité de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada a nuestro país, de las 80 recomendaciones que ha hecho el comité, de todos los avances, de toda la franca sabiduría que está en manos de los colectivos, las colectivas y de la socialización, digamos, de la cual también las universidades son parte. Y en este sentido me gustaría mencionar y poner sobre la mesa, compañeras, quizá esto trasciende un poco el tema que digamos que estamos hablando particularmente esta mañana, pero me parece que es parte, digamos, de lo que venimos viviendo en muchos espacios, particularmente los espacios universitarios. Me gustaría mencionar que tenemos que estar también con el oído muy afinado para poder hacer frente a esos discursos que se están apropiando también de nuestros espacios de enunciación. Me parece particularmente grave la posición que empiezan a adquirir los discursos de odio, particularmente de los discursos transodiantes, incluso en nuestras aulas, incluso en nuestras universidades. Y creo que sí debemos de ser muy capaces de contextualizar y de analizar todo el interés que yace detrás de ese discurso de odio, particularmente en los espacios en donde el odio machista ha dejado marcados nuestros espacios de manera muy radical por la violencia, por la tortura, por la crueldad inaudita, por la corrupción sin pudor y sin vergüenza, y también preguntarnos, ¿no? Quizá a cada paso, a qué responden esos discursos, a qué responden también los discursos de invisibilización colonizados, digamos, también que colonizan, ¿no? También en espacios en donde la impunidad es una constante. La derechización de ciertos feminismos es un tema urgente, a mí me parece, ¿no? El retroceso que estamos viviendo en los últimos años en materia de derechos para las mujeres en nuestro país y en el mundo entero, de manera, digamos, global, es sumamente preocupante, de modo que me parece que hay que estar muy pendientes, muy presentes, muy en el debate, afinar las orejas y no claudicar a la hora de poder reconocer espacios realmente amplios e incluyentes en donde lo femenino también es, y quizá fundamentalmente, la libertad de nombrarse a una misma desde sus deseos y anhelos más profundos, allende la imposición biológica del tratamiento del cuerpo y de la identidad a partir de códigos de herencia patriarcal que comienzan a sonar de manera muy fuerte y muy peligrosa dentro y fuera del ámbito universitario, y que están ya dejando constancia de cómo están creciendo de una manera radical y cómo están logrando, digamos, conquistar también de manera muy fuerte los derechos, digamos, la forma, digamos, de poder dar vuelta a esa conquista histórica de derechos de todas y de todes,
y me parece en ese sentido que tenemos que también prestar atención a esa derechización, porque me parece que viene con la época, sí, pero también me parece que viene con un redoble, particularmente de la administración, no solamente en México, sino en América Latina y en general la administración, digamos, del biopoder global, que va a permitir a partir de esos discursos dar una vuelta de tuerca con respecto a la invisibilización que tanto trabajo nos ha costado poner sobre la mesa y aprender a paliar de una u de otra manera, ¿no? Por aquí lo dejaría, no sin antes agradecer enormemente el aprendizaje y la discusión, el debate, que siempre es un auténtico placer, compañeras, poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rita. Adelante, profesora Samantha. Rita, temas como para abrir otro foro. ¡Qué fuerza! O sea, qué potente, ¿no? O sea, sin duda para seguir discutiendo. Regreso a la pregunta, ¿por qué alentar la participación de las universidades frente al fenómeno? Yo les voy a compartir mi reflexión desde la universidad pública de la cual yo soy resultado. Las universidades tenemos un enorme compromiso, no solo con la generación de conocimiento, sobre todo con nuestra comunidad. Esa comunidad que nos sostiene en todos sentidos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo simbólico. Solo voy a señalar dos funciones que identifico porque ya estamos sobre tiempo, una hacia adentro y otra hacia afuera, al menos en los primeros momentos de tener la desgracia de contar con una compañera desaparecida o asesinada. La función hacia afuera que yo identifico. Tenemos que reiterar a la universidad su función política frente a la desaparición y el feminicidio. La universidad puede ejercer mucha presión política ante las instituciones de impartición de justicia, ante los medios de comunicación, ante la sociedad en general, sobre todo en las primeras horas de los hechos. Trátese de desaparición o de feminicidio. Que una rectora o un rector se pare frente a medios exigiendo la presencia, el retorno con bien de nuestras estudiantes o justicia en el caso de un lamentable feminicidio, le da otro sentido a la manera en la que se lee el hecho en sí. Venimos de un sistema, por desgracia, político, ¿no? Un sistema político, digamos, muy jerarca, y esa es la herencia que arrastramos. Bueno, pues la presencia de esos sujetos con poder político coloca en otro lugar el tema. Entonces, debe de entender la institución, sobre todo estas figuras con poder dentro de la universidad, su función política, insisto, sobre todo en esos primeros momentos. Una función hacia adentro que tenemos es informar e involucrar a nuestra comunidad en la búsqueda de algún integrante de nuestra comunidad desaparecida o en el caso de algún feminicidio, ¿no? La exigencia de justicia, obviamente más allá de los pronunciamientos que son muy importantes, nosotras hemos identificado que el acompañamiento que da la comunidad a la familia de veras es vital, vital. Lo que eso representa para las familias ser acompañadas por una comunidad le da otro sentido. Sin duda, el dolor está, la exigencia de justicia está, pero acompañamos de manera colectiva, acompañamos de manera, ¿no?, sorora, digamos, esta situación de dolor tan tremenda por la que atraviesan las familias. Es decir, hay que hacer efectivo el principio no está sola en muchos sentidos. En ese sentido, la función hacia adentro es la enunciación y la visualización de los casos de desaparición y de feminicidio. A veces dejamos de lado estos dos momentos, enunciar y visualizar, porque pareciera que ya están cumplidos, sin embargo, nos damos cuenta que no es así. La enunciación y la visibilización hay que entenderlos como compromisos políticos ineludibles, independientemente de si lo sucedido se perpetra dentro o fuera del plantel, porque también con eso nos hemos encontrado. Si la compañera sufre violencia dentro del plantel, se involucra la institución. Si es fuera del plantel, entonces, bueno, hay que remitirse a otras instancias. Como que pierde de foco la importancia y el significado de lo que es la comunidad.
En ese sentido, por eso creemos que es muy importante reiterar que no es un problema solo del estudiante y de la familia que desaparece, de ese estudiante que desaparece o es asesinada. Es un problema de la comunidad, de la sociedad. Hay que descolocar, hay que trabajar mucho en descolocar la problemática en ese sentido, porque la seguimos pensando como una problemática. Bueno, pues si vive violencia es seguramente producto de sus relaciones y siempre pensado en términos individuales y no en lo colectivo, que nos implica en una problemática mucho más amplia. La comunidad da posibilidad de encontrarnos, de organizarnos, de abrazarnos, de gritar, de llorar si ustedes quieren, pero sobre todo frente a las familias les permite seguir, ¿no? Con un seguir en este mundo, mantenerse en este mundo de pie. Insisto, por eso creo que es vital. Y en ese sentido, cierro acá la reflexión. Había otra pregunta: ¿qué aprendizajes, prácticas se pueden compartir entre las universidades y las familias? Las universidades, por un lado, tenemos que partir del reconocimiento de que ese conocimiento que construyen las madres que exigen justicia por el feminicidio de sus hijas o exigen el retorno con bien de sus hijas e hijos desaparecidos es conocimiento. Y eso a veces lo olvidamos como universidad. A veces como universidad estamos instalados en conocimiento, es ese conocimiento que se genera dentro del aula y no esos aprendizajes que estos grupos, que estas colectivas nos están dejando. Por otro lado, creo que hay que generar vínculos dialogantes entre familia y los aportes de la academia. Hay que reforzarlos. Me voy a referir de manera muy respetuosa y especial, ya todas la han mencionado acá, pero de veras de manera con un reconocimiento muy, muy especial a la profe Julia Monarres, nuestra maestra en realidad. Esta maestra que en el 2009 participó en el affidavit, ¿verdad? Peritaje sobre feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, en este juicio que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ese tipo de conocimientos generados desde la academia con la profe Julia Monarres son de veras un conocimiento invaluable para las familias y que a veces nos olvidamos de hacerlos transitar, de hacerlos dialogar, de hacerlas copartícipes de estos avances del conocimiento y de la ciencia también generados desde acá. En la UACM otra estrategia que nos ha funcionado es poner en práctica los grupos de acompañamiento. No voy a profundizar mucho en ello, solamente compartirles que son estrategias organizativas entre mujeres que buscan no solo resistir, sino además desarticular el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonialista. Son una muestra de eso que ya nuestras compañeras Raquel Gutiérrez, María Noel Sosa y Tandewi Reyes señalaban como el entre mujeres, ¿no? Que puede concebirse como una práctica cotidiana y política de creación de vínculos inmediatos, de lucha contra la mediación patriarcal y por tanto contra el mundo mediado por el capital. Los grupos de acompañamiento, sobre todo, lo que buscan es hacer efectivo el principio no está solo. Y ese principio hay que llevarlo en todo su límite y todas sus consecuencias en términos políticos. También, por otro lado, quiero compartirles que estamos trabajando ahora en esto, en tejer estos vínculos dialogantes entre la academia y las familias en un diplomado sobre peritajes sociales. Y eso gracias a las enseñanzas que nos dejan profes como Julia Monarres. Pero, ¿saben? También tenemos que reconocer que nos falta mucho a la academia por aprender con respecto a estos peritajes sociales. Estamos prácticamente en ciernes ahí en el avance del conocimiento, nos tenemos que poner a trabajar mucho y en ese proceso estamos. Entonces, creo que reforzar los compromisos entre familias y universidades es una tarea que también dejamos por ahí pendiente, pero que estamos tratando ahí de recuperar con trabajo porque nos falta mucho avance en términos de construcción, digo, fortalecida de nuestro diplomado. Y bueno, también invitarlas que una de la manera en la que hemos reforzado este vínculo es instalar el tema en la discusión entre comunidad y entre comunidad universitaria y familias. Hay que instalar el tema en la discusión y la incorporación de esas voces, de esas familias, de esas colectivas, desde el espacio de la academia,
Acá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde el año pasado, tenemos el foro Las Rosas que nos cortaron. Precisamente es un foro enfocado a atender el fenómeno del feminicidio en las universidades. El próximo espacio nos va a convocar a trabajar el tema de medios de comunicación, ¿verdad? Feminicidio y universidad. Entonces, son muchas las acciones que podemos instrumentar en ese diálogo, no en ese trabajo vinculante con las familias, pero también tenemos que muchas veces movernos del lugar en el sentido de cómo nos pensamos en relación con esa comunidad, con esa sociedad, con esas familias, más allá de pensarnos alrededor únicamente de la academia. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Samantha. Gracias, Rosalba, Rita, Emanuela. Voy a solo hacer un punteo de las reflexiones que hoy se quedan anotadas, que creo que es importante resaltarlas y seguirlas, seguir repensando, seguir dialogando entre nosotras, pero también, como lo ha señalado la profesora Samantha, con las familias en búsqueda, ¿no? Con las familias que han adquirido esos conocimientos pues a base del dolor, pero han resignificado ese dolor y que creo que las universidades también tendríamos que estar compartiendo y dialogando, haciendo un vínculo dialogante como lo ha mencionado Samantha. Este punteo es lo que comentaron todas ustedes y que la desaparición es un tipo de violencia feminicida, nos lo recordó Emanuela, ¿no? Porque es parte de un continuo de violencia y que el fenómeno de la desaparición nunca pasa por casualidad, al menos no ha pasado por casualidad y sigue sucediendo. Y creo que es importante también decir que las universidades, como lo bien lo señaló Rosalba, tienen una obligación, hay una obligatoriedad nacional y constitucional e internacional del por qué sí tienen, no solo por voluntad o política, tienen que estar trabajando desde los espacios universitarios para poder desestructurar todas estas estos factores que han intervenido o han favorecido la desaparición de mujeres y de personas en general. Seguir afinando las metodologías feministas, como bien lo comentó Emanuela, ¿no? Seguir repensando, mejorando todas esas metodologías, esos aportes, estas investigaciones desde las académicas feministas, pero también desde lo que nos han compartido las compañeras allá en las calles, ¿no? Y que también creo que es importante seguir dialogando con ellas y con todas las familias. A las búsquedas, seguir exigiendo y denunciando también búsquedas con perspectivas de vida, sobre todo en los primeros momentos, horas de desaparición. Sabemos que el protocolo homologado, como bien lo comentó Rosalba, existe ya está vigente el 2010. Sin embargo, cuando algunas alumnas desaparecieron en nuestras universidades, pues ya existían estos protocolos y fue lo que siempre les recordamos a estos funcionarios, a estos servidores públicos que no quisieron o no tuvieron voluntad de implementarlos, ¿no? Porque los protocolos nos van guiando y nos van dando como que los pasos a seguir, cuáles son las primeras diligencias que se tienen que desarrollar durante las primeras horas, minutos de desaparición de una persona. Los conceptos también son importantes, intervenir el fenómeno, hay que seguir mejorando también. Hoy Emanuela nos habló también del tipo de desaparición intermitente, que creo que por ahí tendríamos que estar sumando también desde las universidades a mejorar y a nombrar, aunque no todo tendría que pasar por la norma, ¿no? Y sobre todo por la ley, porque sabemos que hay todo un bagaje jurídico y sin embargo no ha sido suficiente para poder desestructurar este fenómeno que cada vez se agrava más en nuestro país. La experiencia y los conocimientos de los colectivos, lo comentó la profesora Samantha, el acompañamiento colectivo que se puede dar desde las universidades y poder hacer estos
vínculos dialogantes entre la universidad y las familias, así también como los grupos de acompañamiento que ya los tiene la UACM y que en algunas universidades como la UNAM también fue punta de lanza para que se crearan espacios de acompañamiento, ¿no? Para algunas compañeras estudiantes, alumnas que han desaparecido y que, bueno, ¿por qué no? Lo voy a nombrar, Mariela Vanessa Díaz Valverde de la UNAM, que 4 años pues sigue sin ser localizada, y que creo que tenemos las universidades que combatir no solo la problemática cuando ya la tenemos encima, ¿no? Cuando desaparece una de nuestras integrantes de nuestra comunidad, sino que atender todo este tipo y modalidades de violencia, como desde el acoso, el hostigamiento por parte de profesores, el hostigamiento por parte de trabajadores, que sí se dan en las universidades y que parece que no pasa nada y que de pronto solo se hacen protocolos, pero estos protocolos también es importante que quienes puedan implementarlos pues sean personas pues que tengan conocimientos y tengan cierto perfil para poder implementarlos. De otra manera, como bien lo comentaba Rosalba, pues no va a pasar nada si quienes los tienen que interpretar o quienes tienen que hacer esa interpretación sistemática con un enfoque de derechos humanos y victimal no tienen ese perfil, ¿no? Y entonces no pasa nada y este continuum de violencia pues se suma a todas las violencias ya estructurales que están sufriendo las mujeres también en los espacios universitarios. Pues de mi parte, muchas gracias. Ha sido un privilegio, siempre un gusto poder dialogar con mis compañeras. Gracias y cedo la palabra a Analí. Bueno, yo también, como siempre, les agradezco, conmovida con todo esto. Y nomás un poco enganchar lo que estabas diciendo vos, Soco, sobre puntualizar estos temas. Yo siento que cada conversatorio como estos y como tantos, pero creo que este más, nos lleva a la acción. Creo que cada persona que está escuchando, que vio este conversatorio, debería pensar qué puede hacer con este fenómeno que está pasando, porque ustedes aclararon que era un problema del Estado y de la sociedad civil, entonces creo que ahí me parece que hay un punto que está claro y que la sociedad civil también debe hacerse cargo y debemos hacernos cargo de lo que está pasando y no solamente siempre decir el Estado, ¿no? Por supuesto que el Estado es impune y por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero quiero decir que también la acción está de parte nuestra. Y para mí, varias acciones, una de las principales, diría yo, sería un poco lo que dijo Rosalba sobre esta red multidisciplinaria, porque es cierto que en la academia hemos estado con mucha desconexión y realmente son temáticas que por supuesto que pueden abonar, ¿no? Yo, cuando comenzó el conversatorio, escuché a Samantha que dijo que un tema muy importante era el tema del racismo que existía. Y para mí esta cuestión también, que no quiero decir la palabra, pero bueno, la voy a tener que decir interseccional, porque tiene sus cuestiones bueno, que no es tan latinoamericana y caribeña, que el enfoque no es tan así, pero pienso que sí debemos tomarlo desde ahí. Creo que sí es importante pensar que esto tiene que ver con el género, tiene que ver con la raza, con la etnia, con la inmigración, tiene que ver con muchos factores que, como bien dijo Samantha, son precarios, ¿no? Pensando en Judith Butler, que escribió un texto sobre justo la precariedad de estas poblaciones que existen, y también me sale refundición de conceptos que son muy importantes, porque finalmente, bueno, como dijo Rosalba, trabajo con las palabras, pero para mí las palabras, por supuesto, son discurso y el discurso es poder. Entonces, a partir de este discurso que suene hueco, que suene con fondo o que suene lógico o que suene real, creo que es importante que lo trabajemos. Creo que por ahí viene. Y entonces sí me gustaría hacer un pequeño llamado a las personas que nos están escuchando y que tienen que ver con esta cuestión de la universidad, porque bueno, la RUGET es una red universitaria ante todo,
pero que, como bien dijo Soko, está relacionada con la sociedad. O sea, la comunicación es obligatoria, es una comunicación que finalmente es un servicio porque son quienes nos sostienen. Entonces creo que también pienso desde la red, podríamos tratar de armar esta red multidisciplinaria, tratar de pensar que, por ejemplo, la gente de lingüística, de letras, desde mi parte, podría trabajar estos conceptos, y de ahí como el efecto dominó que hablaba Emanuela, ¿no? Es un efecto dominó que un poco llega a la universidad, entonces decimos cómo, ¿no? Al fin, ahí fue como un poco el resultado, y ahí es donde decimos, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó si aquí supuestamente no tenía que pasar? Pero al fin de cuentas es de todas las personas. Pienso que lo que dijo Rita sobre la denuncia al discurso transodiante es muy, muy punzante. Creo que hay que decirlo. Creo que esto que explicaste bien, Rita, de cómo estos discursos coloniales están dándose vuelta de alguna forma, y no era la idea, ¿no? O sea, esa no era la idea, de que estuviésemos pensando en que justamente la discriminación, la violencia que sentimos desde algunas partes feministas, porque lo voy a decir, desde algunos feminismos, están atacando de una manera directa estas personas trans, que finalmente el feminismo no tiene, o uno de los feminismos, o el feminismo que seguimos, no tiene ese objetivo. Entonces, de nuevo agradecerles y pensar que la RUGET siempre, la red, es un espacio para justamente ponernos a trabajar. Si tienen proyectos, si tienen alguna forma, porque justo lo que decíamos, ¿no? De poder decir todo esto, pero al mismo tiempo ponerlo en práctica. No solamente dejarlo en un conversatorio que podemos escuchar, pero sí decir qué podemos hacer, cuál es el proyecto que se puede proponer desde la universidad y desde la sociedad civil, por supuesto, también. Muchas gracias. Gracias, Anneli. Creo que no hay preguntas en el chat. Creo que no solo nos habíamos pasado alguna, pero tienen que ver con si existen políticas de prevención. Bueno, ya lo comentó Rita que no existe, salvo si quieran cerrar, o ya cerramos, ¿cierto? Sí, yo creo bueno, que les agradecemos de nuevo y damos por terminado este conversatorio, invitándoles a nuestro programa, que, como dijimos, es hasta diciembre. Aquí en el chat acaban de publicar todo nuestro programa con un comentario final, que Manuel habló de una línea, de unir línea de territorios, y justamente nuestro conversatorio va a terminar con un mapa geopolítico sobre las muertes en Ciudad de México, ¿no? Que fue como el primero que hicieron, exponiendo en qué espacios estaba pasando esto. Y entonces ahí creo que eso es otro de los puntos de las geógrafas, geógrafes que están trabajando en estos temas, y que al fin de cuentas sí lo que necesitamos es quizás acercarnos, ¿no? Un poco más para saber en qué están trabajando. Pero muchas gracias a quienes nos siguieron en las redes sociales, a quienes nos siguieron por aquí, por el Zoom, y bueno, de nuevo invitarles a trabajar. Gracias.